El tema que trataremos hoy es sobre la ilustración. Mi nombre es Sonia Guamán y vamos a hacer énfasis acerca de este tema. La ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Características de la ilustración. Las principales características de la ilustración fueron las siguientes. Tenemos como primer punto, se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en salones organizados por señoras de la clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas y literatos, etc. Estos grupos se transformaban en grandes consumidores de libros. Segundo, consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Tercero, negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso, consideraba las creencias populares y la religión como meras supersticiones. Cuarto, en un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Quinto, creía en la posibilidad de progreso, tanto material como moral, de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaba en el que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Sexto, cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Antecedentes de la Ilustración. Los principales antecedentes de la Ilustración fueron: primero, una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. Segundo, la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII, el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos, y el racionalismo el uso del razonamiento lógico. Tercero, el liberalismo inglés, propuesto por John Locke, quien sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar sus derechos naturales, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. El último es la necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar. Consecuencias de la Ilustración. Algunas consecuencias del pensamiento ilustrado fueron las siguientes. Primero, dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias del conocimiento que sabemos y conocemos en la actualidad. Segundo, su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absolutista. Tercero, en otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adhieran a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar. Cuarto, la difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos. Esos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas. Quinto, en Francia, los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Esta publicación, llamada Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios,
se fue contemplando a lo largo de los años y fue el antecedente de las actuales enciclopedias, tanto materiales como virtuales. Principales pensadores de la Ilustración. Algunos de los personajes destacados de la Ilustración fueron Charles Louis de Sedan, barón de Montesquieu. Nació en el año 1689 y murió en el año 1755. Este fue un filósofo francés que escribió El espíritu de las leyes, donde establecía el principio de la división de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial. Francois-Marie Araud, más conocido como Voltaire, que nació en el año 1694 y murió en el año 1778. Escritor y pensador francés, defensor de la libertad de pensamiento y de la razón sobre la religión. James Jacques Rousseau, que nació en el año 1512 y murió en el año 1778. Este fue un escritor nacido en Suiza. Una de sus obras más importantes es El contrato social, en la que proponía que las personas nacen libres por naturaleza y al aceptar una autoridad que gobierne, resignan parte de esa libertad por el bien general. Denis Diderot, que nació en el año 1713 y murió en el año 1784. Este fue un intelectual francés, autor de numerosas obras y promotor de la enciclopedia. Jean Leroy de Allenberg. Nació en el año 1717 y murió en el año 1783. Este fue un filósofo y matemático francés, impulsador del enciclopedismo. Antoine Laurent de Lavoisier, que nació en el año 1743 y murió en el año 1794. Fue un biólogo y químico francés. Este se lo considera el iniciador de la química moderna.